presidente López Obrador ha regresado al tema del atentado del que fui objeto el jueves pasado. Quisiera decir, Manuel Humberto, que no entiendo, pero regresa. Es el presidente, no es un columnista, no es un líder de Bajamonte, es el presidente de la República hablando desde Palacio Nacional a través de los medios públicos, con gran resonancia, y vuelve a decir que él no descarta que lo que me ocurrió a mí, además con una pésima sintaxis y incurriendo en una serie de contradicciones, dice: no descartamos que sea un autoatentado, y de inmediato dice: un autoatentado no porque él, es decir, yo, lo haya planeado. Bueno, menos mal, gracias, presidente, porque si yo lo planeé, pues la verdad no me acuerdo ni tenía idea. Pero dice: no descartamos que sea un autoatentado. A ver, Humberto, tú que manejas bien el lenguaje, un autoatentado, en este caso hay una víctima, un agredido que soy yo. El autoatentado lo tendría que haber planeado yo. Dice el presidente: no descartamos que sea un autoatentado, no porque él lo haya planeado. Ah, bueno, hable bien, sino porque esto lo pudo haber planeado y ejecutado alguien para dañar a su gobierno. Es decir, ese alguien de alguna manera tendría que estar cerca de mí. Sí. O tendría que formar parte de ¿qué? De un grupo, de una corriente. Sí, fíjate que te vamos a disparar. De una organización. O sea, en términos sintácticos, gramaticales, es un desastre lo que dice el presidente. Y más allá de eso, este es el presidente. Podría revisar hoy la portada del Reforma. Hay 12 fotografías. Y vamos a leer los nombres. Son los 12 periodistas que este año que está por terminar, este 2022, fueron asesinados en México. 12. Un presidente que tuviera un poco de decoro, un poco de respeto por la vida, un presidente que tuviera un mínimo de humanismo, no estaría diciendo las cosas que está expresando Andrés Manuel López Obrador, simplemente por el hecho de que en el país que él gobierna fueron asesinadas 12 personas que se dedicaban al periodismo. Él no las mató. ¿Pero qué hizo su régimen fallido? Su estrategia derrotada, inservible, para enfrentar a los grupos criminales, para impedir que se matara a esas 12 personas cuyos nombres son, Humberto. Sí, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Juan Arjón López, Alan González, Armando Linares, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Ever López, Juan Carlos Muñiz, Antonio de la Cruz, Jorge Camero Zazueta y Luis Enrique Ramírez. ¿Los puedes volver a leer, por favor? 12 nombres, 12 periodistas asesinados solo este 2022. ¿Quién los mató, presidente? O se mataron a sí mismos. Lo cierto es que los mataron dentro de un territorio, dentro de un espacio, un territorio, México, donde usted gobierna y donde usted prometió que ya no habría violencia, que ya no habría impunidad, y donde usted ha fracasado catastróficamente en el tema de darle seguridad a los mexicanos. ¿Puede repetir los nombres? Lourdes Maldonado, Roberto Tirado, Juan Arjón López, Alan González, Armando Linares, Margarito Martínez, Ever López, José Luis Gamboa, Antonio de la Cruz, Juan Carlos Muñiz, Jorge Camero Zazueta y Luis Enrique Ramírez, la mayoría de ellos asesinados además en en estados gobernados por el mismo partido del que es el presidente. Esta es la lógica. Tú hablas de gramática y a final de cuentas esta es una composición lógica que ordena el lenguaje, y el lenguaje se ordena para poder ordenar el pensamiento.
en esta idea de que ha sido el conservadurismo el que te ha querido asesinar, entonces desplaza la condición de víctima que eres tú a la de él, porque el narciso requiere colocarse en el centro. Él es el centro de todo. Y siendo tú un vocero del conservadurismo, entonces tú has abonado directa o indirectamente, de manera consciente o no, para que se te haya pretendido quitar la vida. Y ayer mismo este presidente cuestionaba la inteligencia ajena, planteando un argumento en estas características, en estas deficiencias, no solo políticas, nuevamente gramaticales, y nuevamente la gramática ordena la inteligencia. Pues sí. Manuel. Y es que es bastante, triste una vez más que el presidente vaya de la solidaridad a la grosería, como lo vimos ayer. Ayer dijiste escupitajo. El escupitajo del presidente, ¿no? Y ahora pasamos a que pues te está acusando literalmente de dañar a su gobierno, ¿no? Cada que se mete más el presidente en el tema de la solidaridad del viernes, arruina el tema, la arruina, para pasar simple y sencillamente a su estrategia política de lo que le conviene a él, y simplemente terminar diciendo algo de lo que todavía añadió hace unos minutos. Dice: estos periodistas de alto nivel, se refiere a ti por ejemplo, tienen menos riesgo, son más blanco para desestabilizar porque son famosos, bueno. Y más si tienen diferencias con nosotros, bueno. ¿no? Bueno, yo en el momento que estaba escuchando los disparos no hacía ese cálculo: tengo más riesgo, tengo menos riesgo, soy un objetivo así. Y hago una pregunta, y le hago la pregunta a dos personas a las que les tengo estima personal: a Claudia Sheinbaum, a quien conozco desde hace muchos años y le tengo una estima, le tengo un aprecio y puedo decir que un cariño. Y le hago la pregunta a Omar García Harfuch, a quien le tenemos un gran cariño. Manuel, hemos seguido su trayectoria, confiamos en él, hemos visto algunos buenos resultados en seguridad en la Ciudad de México. La pregunta no le extiendo a la Fiscalía de la Ciudad de México. Con estas premisas, Claudia, con estas premisas, Omar, ¿se puede hacer una investigación independiente, libre de lo que ocurrió, de lo que me ocurrió el jueves en la noche, cuando desde Palacio Nacional insisten? No, esto seguramente o muy probablemente fue para dañarnos. Fue menos mal que ya no dice que fue un autoatentado, pudo haber sido un atentado de los adversarios para dañarnos. ¿Se puede hacer verdaderamente una investigación independiente? Le extiendo la pregunta, a ella no la conozco, a Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México. Le extiendo la pregunta a una persona que ha sido muy honorable conmigo, como ha sido el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Se puede, Adán, en esta intemperie, hacer una investigación independiente? No es un asunto de la Fiscalía General de la República, no es un asunto federal, pero conceptualmente le extiendo la pregunta a alguien a quien conozco hace muchos años, con quien incluso hemos trabajado y producido algunos programas y a quien le tengo un respeto, y pese a que no es una persona a la que frecuento un afecto, como es Alejandro Gertz. En esta intemperie, Alejandro, ¿se puede hacer una investigación independiente?